yo les quiero contar de una nueva exposición de surrealismo que se acaba de inaugurar con bombo y platillo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Una exposición que tiene piezas muy interesantes. Hay algunos asegúnes que ahorita les voy a contar, pero en general el balance, yo diría, es una muy buena exposición. Vayan a verla, la van a pasar bien. Sobre todo van a ver cosas muy interesantes que no se habían exhibido hasta donde tengo entendido en este país, pues nunca antes, ¿verdad? Entonces vámonos con las imágenes aquí, señor productor. Bueno, ahí tienen un bonito video que les hice, ¿verdad? De la primera sala, de cómo les va a recibir. Si se fijaron, la primera imagen, pues es una obra de Dalí. Dalí es como, pues no hay como perderlo de vista, ¿no? Es como súper reconocible, inmediatamente lo ves en una sala, te llama la atención. Y bueno, ahí terminando con la gran Rosa Rolando, uno de mis personajes favoritos de la historia del arte mexicano. Entonces, pues ahí se pueden dar una idea para ir como calentando motores de qué piezas hay. Vámonos con la primera imagen de Dalí, de estas dos figuras. Pues como les decía, es la pieza que nos recibe, ¿no? Estos como lienzos recortados con la forma de una pareja. A mí me gustó muchísimo. Me pareció una pieza súper bonita. Además, muy interesante como, digamos, como primera imagen que uno se encuentra ahí. Bueno, segunda, en realidad, porque está también el sillón de los labios ahí luego a la entrada. Pero pues sí, como les decía, esta es una de las primeras piezas que nos recibe. Es como quizá la más visual, yo creo. O la que más te atrapa de inmediato. Y bueno, ya de ahí podemos ver que las piezas que trajeron pues no son poca cosa, ¿no? Aquí se van a poder encontrar pues obra de quien quieran. René Magritte, está René Magritte. Salvador Dalí, ya les dije, está Salvador Dalí. Quieren piezas de Man Ray, está Man Ray. Todas las grandes figuras del surrealismo internacional están en esta exposición. Max Ernst está también, pero también es un diálogo, así de hecho se propone desde el título de la exposición, que ahorita vamos a eso, se propone este diálogo con el surrealismo mexicano, así que también van a poder encontrar Frida Kahlo, Diego Rivera, que también hizo algunas cosas surrealistas, van a poder encontrar Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Raon, Wolfgang Palen, Agustín Lazo, que también de pronto siento que se nos olvida que fue también otro artista mexicano que experimentó con el surrealismo. Roberto Montenegro, también algunas piezas de él con esta influencia surrealista. María Izquierdo, ¿no? Las famosísimas mujeres surrealistas, que bueno, se ha hablado ya mucho de este tema también. Entre ellas Katy Horna, también desde luego. Entonces, bueno, digamos que los grandes nombres, las grandes firmas del surrealismo internacional están presentes en esta exposición y creo que pues simplemente por eso vale mucho la pena que la vean, porque no siempre tiene uno la posibilidad de ver estas piezas en vivo y a todo color. Entonces, bueno, yo celebro que hagan estas exposiciones, es algo que ya hemos platicado aquí. De pronto, digamos, el balance de la inversión que se tiene que hacer para esto contra las necesidades que hay en las instituciones actuales es un tema complejo, pero creo que siempre es importante y de celebrar que se está invirtiendo en traer piezas de colecciones internacionales al país, que pues finalmente somos un país de muchas desigualdades en el que pues muchísima gente, la mayoría de la población no va a poder viajar a otro país a ver estas piezas. Entonces creo que eso también le agrega un valor muy importante que se hagan estos esfuerzos. En este caso, la exposición es interesante en cuanto a las colecciones que se están presentando, no solo porque hay una presencia importante de colecciones nacionales, que bueno, de Lima, de colecciones privadas, de museos privados también, pero por colaboración que se hizo con el Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam. No sé si pronuncié eso bien, amigos holandeses, no me juzguen, a duras penas por pronunciar bien el español, pero pues es un museo de los Países Bajos
Y lo que me pareció muy interesante es que tiene un vínculo con el surrealismo y con México, porque es un museo cuya colección de surrealismo se hace en un primer momento gracias a la colección de Edward James. Ahora, Edward James, ¿quién era? Bueno, él era un hombre inglés emparentado con la nobleza, por cierto, a propósito del jubileo de platino de la Chabela. Él estaba emparentado con la nobleza, tenía por lo tanto mucha lana, y él se convirtió en un gran promotor y mecenas del surrealismo. Entonces, muchas de las piezas, a ver si acá el señor productor nos puede poner el famosísimo sillón de labios, que es el Mae West, el sofá Mae West, que, bueno, en realidad es una escultura surrealista creada por Salvador Dalí. La hizo, pues, efectivamente, para Edward James, o sea, bueno, Edward James la costeó, estuvo en su casa, era parte de su colección, y bueno, ya finalmente pasa a las colecciones del Museo Boijmans van Beuningen en Rotterdam, junto con un montón de otras piezas. Ahora, ¿por qué tiene esto un vínculo con México? Porque Edward James después emigra a México y de hecho aquí va a vivir el resto de su vida, aquí va a morir. Él hizo el famosísimo jardín surrealista que pueden encontrar en Xilitla, en San Luis Potosí. Fue un proyecto que él inició. También pues apoyó a los artistas que estaban en México también, se vinculó con los círculos artísticos e intelectuales. Aquí, por ejemplo, Salvador Tejeda nos recuerda que Edward James fue mecenas y amigo de Leonora Carrington, efectivamente, otra surrealista de origen británico que viene a México. Entonces, eso también creo que le da como otro nivel de relevancia a esta exposición, porque, bueno, es una colección muy importante en el sentido de que fue, como les decía, uno de los principales mecenas del movimiento surrealista, pero uno que tenía un vínculo ya directo con México, y esto es importante decirlo, después de que esta colección pasara, digamos, a las manos, a las arcas de este museo en Rotterdam. Él, pues, vende sus piezas allá y después ya se viene a México. Entonces, bueno, es una exposición que ya de ahí, desde la colección que traen, nos empieza ya a meter de lleno en este tema de los vínculos y los diálogos entre el surrealismo europeo y el surrealismo mexicano. Y como les digo, esto pues lo vemos desde el título. El título se llama Solo lo maravilloso es bello, surrealismo en diálogo. Y quería detenerme un poco en el título, porque el título me pareció muy bonito. Era una frase que yo, la verdad es que no recuerdo si alguna vez la vi en la universidad o no, pero no la tenía tan presente. Y al inicio de la exposición, en el primer texto, en la primera cédula que uno se encuentra ahí, digamos como en el texto de sala, aparece ahí esta cita de donde proviene el título, que es una cita de André Breton en el Manifiesto Surrealista de 1924, así que bueno, me imagino que sí la había leído alguna vez en la vida, pero no la tenía presente y me pareció maravillosa. Dice, lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso es bello, de hecho, solo lo maravilloso es bello. Me pareció, insisto, una frase muy, muy bonita. Vámonos con algunas de las otras imágenes para que les pueda contar, digamos, lo que me gustó. Y ahorita también nos vamos con un poquito de crítica, porque pues es importante siempre, ¿no? En cuanto a René Magritte, esta es una de las primeras piezas que nos recibe en la exposición, también en esa primera sala. Entonces, de nuevo, lo que vamos a encontrar aquí son a los referentes principales del surrealismo internacional, René Magritte de origen belga, y bueno, quizá uno de los artistas surrealistas más conocidos a nivel mundial. Seguramente ustedes han visto su famosísima pieza de un hombre con un bombín y una manzana frente a la cara, por mencionar tan solo alguna, quizá, insisto, la más conocida, ¿no? Como les decía, Magritte, un referente obligado del surrealismo. También Edward James le pagó mucha obra, trabajó con él, fue su mecenas, así que bueno, eso también explica la presencia de esta obra en el museo. Y vámonos con la que sigue, Remedios Varo. Sí, hay también obras de Remedios Varo. Esta me gusta mucho porque se llama Lo que hacen los banqueros, y siento que soy yo cuando me hablan del banco. Es lo que todos hacemos cuando vemos una llamada que los números nos podrían indicar que es el banco, recordándonos nuestras deudas, nos escondemos así, como el personaje Remedios Varo.
Pero sí, Los de Coppel. ay, los de Coppel. Efectivamente, amigos, las deudas, ¿verdad? Pero bueno, es importante mencionar que, como les decía, la exposición aborda este diálogo entre el surrealismo internacional y el surrealismo mexicano,